Sigo recorriendo la ciudad. Cada rincón me parece atractivo y me invita a descubrirlo. El santuario de Nuestra Señora del Rosario del Trono tiene características arquitectónicas singulares. El arquitecto Alfredo Pérez Camargo es un estudioso de este lugar y él conoce como nadie los detalles de esta obra. ¿A raíz de qué, después de esta importancia que tenía el templo Santo Domingo, a raíz de qué se construye la iglesia? Hacia 1915 se pensó en construir una nueva iglesia, porque la antigua resultaba pequeña ya y muy modesta, pero de todas maneras no eran tiempos de valorar el patrimonio como tal. Sí, no es que se olvidara el patrimonio tradicional, pero más bien me parece, ¿no? Y haciendo una lectura bastante tardía, bastante posterior, bastante tardía, que, bueno, lo sentimental era interesante, pero que la imagen de progreso para la ciudad era quizás más importante en ese momento histórico. Entonces se pensó en una nueva iglesia y pensaron que tenía que ser en un lenguaje árabe granadino, como lo llamó el padre Fernández Álvarez y el padre Fernández Tascón. Pero los padres tampoco eran especialistas en arquitectura. El árabe granadino no es un estilo, no es un estilo arquitectónico. Tampoco es un lenguaje. Sí tiene como arquitectónico, tiene valor la expresión como referencia a. Y es muy posible que un poco como resultado de una mezcla de nostalgias, añoranzas y demás, hayan querido los padres tener acá en el nuevo lugar de destino algo que los hiciera acordar, evocativo de su lugar de origen. Pero de todas maneras hay algo muy importante. El arquitecto Narciso Gutiérrez, que es el autor del proyecto, digamos, interpretó muy bien lo que querían hacer los padres. Interpretó muy bien. Proyectó un templo cuya planta, digamos, se resume en un rectángulo. La planta es de tipo basilical, si consideramos que tiene 3 naves, pero allí aparece en ese rectángulo y contenido dentro de él una T, formada por la nave principal como tal y el transepto que ocupa en la planta baja la sacristía y la contrasacristía y en la planta alta el camarín de la Virgen. La Tau es la última letra del alfabeto hebreo y una de las letras del alfabeto griego. Digamos, por su forma, su simbología, es muy querida por los franciscanos porque semeja a una cruz, sin la parte superior. O sea que hasta en eso creo está todo que... diagramado. Sí, creo que hasta en eso Gutiérrez fue muy suspicaz para armar. Sí, lo advirtió, lo pensó y lo incluyó. No consta que se lo hayan pedido. En cuanto a la división entre las naves, estamos hablando del interior, del espacio interior, bueno, es relativa, porque en lugar de tener arquerías y demás, tiene arquerías sí, pero apoyadas sobre pares de columnas muy esbeltas, muy pequeñas. Entonces, si uno mira el interior desde una nave lateral, el espacio de la iglesia, el espacio interior de la iglesia, tiene ofrece una remota imagen de mezquita. Ahora, las naves laterales son más bajas en altura que la nave principal. Eso permite que la nave principal sea iluminada en su parte superior, digamos, por una sucesión de vitrales muy bellos. Los vitrales de Santo Domingo tienen una gran unidad. Es el aporte de color, digamos, que tiene la iglesia, porque la iglesia en definitiva nunca fue terminada, estaba pensado en que fuera pintada con una gran policromía y yo creo que felizmente no fue pintada. Entonces el blanco destaca muy bien, se ve muy bien y armoniza también muy bellamente con ese conjunto
de vitrales. Ya que estábamos hablando de detalles de color, el aporte de color en el interior de la iglesia está dado por el piso, por los zócalos de mayólicas, muy bellas, que adornan la planta baja de la nave y después acompañan las escaleras que dan al camarín en una escala mayor y en una cantidad de superficie revestida también mayor, y después el retablo principal donde está la imagen de la patrona, la imagen de la Virgen, y también los altares laterales, aunque su colorido es, digamos, es menor. Ahora podemos referirnos, aunque sea brevemente, a la fachada. En la fachada se pensó en una gran portada que nunca se concluyó. Que nunca se concluyó, nunca se concluyó. Una gran portada en forma de arco coronada por una herradura, ¿no? Bueno, casi como una boca llave, sí, enorme, monumental, a gran escala. Se compró la puerta de hierro y se compró la cancel, ambas están colocadas, una en la iglesia y otra en el convento, bueno, y de ese modo se dio por terminada la fachada. Las tradiciones religiosas y sociales mucho tienen que ver con los inicios de las familias. En un momento de la historia, el matrimonio fue el paso inicial para constituir un nuevo hogar. Susana me ayudará a hacer una lectura de esa época que nos permitió construirnos como sociedad. Susana, ¿tenés idea a qué responde la construcción de la iglesia, de esta nueva iglesia que está al lado del antiguo templo de Santo Domingo? Yo supongo que también existe, es decir, la posibilidad de que ya el templo estuviera un poco deteriorado y que se pensaba que era bueno hacer otro templo que fuera más sólido, con una construcción como es, mucho más sólida. Pienso que quizás la Sociedad de San Luis estaba pidiendo un templo mejor. Yo no sé las razones absolutas de esto, pero creo que puede tener que ver también con una competencia con respecto a la otra iglesia, la iglesia catedral, que era más importante, o embellecer la ciudad. De todas maneras, a mí me resulta un poco contradictorio que hayan construido un templo con un estilo árabe, cuando en realidad en España había habido un problema de la invasión árabe durante tanto tiempo allí, y que trajeran esto. Es decir, puede ser que sea también una cuestión que se diga, bueno, culturalmente es importante que se construya algo porque estéticamente es hermoso, claro. No importa que sea árabe o no. O sea, buscar lo estético. Claro, claro. ¿Cómo era San Luis de esa época y cómo respondía a... Ya estaba la iglesia catedral, claro, ¿no? Sí, Por lo tanto, sí. ¿Qué pasaba con la Plaza Independencia, ese templo antiguo, digamos, que es iglesia nueva, pero a la vez que ya dejó de funcionar como central, enfrente a la iglesia catedral? ¿Cómo se movía la gente en ese...? Bueno, yo creo que las memorias incorporadas a las personas con respecto a la tradición son importantes. A veces no responden a una cosa determinada, pero la gente más tradicional de San Luis se casaba allá. Se casaba en la iglesia de Santo Domingo, primero en el antiguo templo, bueno, primero en el antiguo templo porque era la única iglesia que había. Claro. Después en la Santo Domingo, pero también en el tiempo que no hubo prácticamente nada más que una sola iglesia, era muy común que la gente tuviera su propio su altar en la casa. Las casas importantes, algunas tenían su altar, y los casamientos se realizaban en la casa de la novia o del novio. Es decir, el casamiento antes era una ceremonia íntima.
Era como más religioso, digamos. Era más unión religioso, frente a Dios. absolutamente, sí. Y bueno, la iglesia Santo Domingo es allí donde se casaba la mayoría de la gente de cierta tradición. Eso que la iglesia catedral ya existía, estamos hablando después del año, estamos hablando durante el siglo XX, pero la Santo Domingo fue la vida social de mucho tiempo, es decir, ese centro que es la Plaza Independencia. Fue la vida social de la mayoría de la gente, pobres, ricos y todo, porque eso era lo que había. Después se empieza a construir lo otro y comienza a tomar fuerza lo que es la Plaza Pringles. Pero... Claro, de cierta forma también toma fuerza porque se traslada a la iglesia central ahí. Sí. Digamos, o sea que también la importancia la da dónde está la iglesia matriz. Pero también la tradición en la gente es importante. Es decir, ha sido importante para muchos en la medida de que eligen esa iglesia. Claro. Hoy en día, bueno, te toca la iglesia tal donde te tenés que casar. O en esos tiempos, principios del siglo, fines del siglo XIX, es decir, había posibilidades de casarse en una iglesia, o no había muchas posibilidades. Claro. Sí. Me es inevitable pensar que el paso del tiempo trae consigo una mirada nostálgica. Me encuentro atrapado en la duda de saber cómo era todo antes de mí. Muchas de las construcciones que hoy descubro me acercan a otro espacio, a otro contexto, en el cual yo trato de posicionarme y entenderlo. El efecto que va generando el paso de los años son las huellas imborrables, impresas en los vestigios de los sueños. Yo seguiré mi camino, en busca de lugares que me ayuden a entender mi destino.